Ahora sí, Gonzalo, estamos grabando, entonces iniciemos justamente donde habíamos quedado y era claramente la noción de sociedad internacional. Gonzalo, sea preciso decirte también que hay muchas definiciones de sociedad internacional. En lo particular, me inclino un poco por la del profesor Rafael Calduc, como te habrás dado cuenta, es una noción bastante simple, bastante comprensible y que claramente suele ser bastante didáctico para la explicación de lo que es una sociedad internacional. Gonzalo, muchos autores también la suelen llamar sociedad global, es decir, todo lo que hablábamos justamente de la pandemia a nivel global, bueno, entonces la sociedad también tiene esa denominación, la sociedad global o la sociedad mundial. Yo te decía que un ejemplo de sociedad era justamente la OMS, era justamente la ONU, era justamente la OTAN, toda cualquier organismo internacional que concuerde o, o sea característico con la definición de sociedad internacional. Entonces, siempre se ha dicho que la sociedad internacional o la sociedad mundial busca o está en pro de nuevas formas de gobernabilidad. Es decir, la sociedad internacional, y coloquemos un ejemplo, la ONU como el máximo organismo de las Naciones Unidas, busca justamente que todos los países a nivel mundial, Gonzalo, estén alineados, es decir, que todos estén por la misma directriz o política. Tú me dirás, profesora Ariana, eso no sucede. Claramente no sucede, Gonzalo, pero es como el deber ser o el ideal ser y que lo vemos justamente en este ejemplo de la pandemia. Entonces, estos organismos o estas sociedades, me voy a explicar mejor. Las sociedades se valen de los organismos. Por eso también, Gonzalo, no te inquietes. Muchos autores tienden a encontrar un sinónimo en los organismos internacionales con la noción de sociedad internacional. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, la sociedad internacional busca ese ente autónomo o busca esa autonomía y una autonomía que está focalizada en acciones políticas. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, a la ONU, a las Naciones Unidas. La ONU es un organismo que marca las directrices en materia de orden público, puede intervenir. Y no en vano, o no por ello, ¿qué otro mejor ejemplo podemos tener? La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que también está dentro de ese organismo nacional de las Naciones Unidas. Quien la lidera hoy en día es la señora Michelle Bachelet. Ella, de una u otra manera, pertenece a esa sociedad internacional que se materializa, Gonzalo, en un organismo internacional. ¿Estamos claros o tienes alguna pregunta? No, la Ya. sociedad internacional está como dentro de una jerarquía, ¿cierto? Oh, Y exactamente. la comunidad internacional no. La Por comunidad internacional no. La comunidad internacional somos todos, todos pertenecemos a ella. Entonces, yo inclusive diría, más adelante lo vamos a ver o como una gráfica. La comunidad es lo macro, el círculo grande, y la sociedad está en la mitad de ese círculo grande, es decir, lo micro. Porque la sociedad viene a ser viene a ser los entes que van a materializar la vida, las directrices, las políticas públicas, las políticas de educación de la comunidad internacional, de cada uno de los individuos de esa comunidad internacional. Sin embargo, la sociedad internacional pertenece a la comunidad internacional. ¿Me hago entender? sí, O sea, la sociedad es lo micro
y la comunidad es lo macro. De una u otra manera, podríamos decir, ¿todos somos comunidad internacional? Sí. ¿Todos somos sociedad internacional? No. ¿De acuerdo? Claro, por eso esa diferencia también. Por eso esa diferencia, pero como te digo, digámoslo erróneamente, muchos autores, porque los vas a encontrar, relacionan comunidad internacional y o sociedad internacional. De hecho, cuando uno escucha las noticias, uno dice, la comunidad internacional se pronunció. No, pero es que no fue la comunidad internacional, fue la ONU a través de su oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos quien se pronunció sobre los derechos de los migrantes, por decirte algo. Y eso justamente es sociedad internacional. Entonces, a veces hay una noción equívoca de lo que puede ser comunidad internacional y lo que puede ser sociedad internacional. Entonces, eso es lo que me inquieta o me clarifica que quede absolutamente el día de hoy para ti, justamente. Entonces, teniendo esa claridad, Gonzalo, la sociedad internacional igual es sujeto de derecho internacional público, igual tiene actores internacionales, lo mismo que tiene la comunidad internacional. Claramente, la ONU está compuesto ¿de qué, Gonzalo? ¿De qué se te ocurre que está compuesta la ONU? Mm, Ya lo hemos dicho, si somos sujetos de derecho internacional público, ¿quién es el sujeto de derecho internacional público por simple lógica? El Estado. ¿De acuerdo? sí, Entonces, las sociedades internacionales están compuestos, sujetos de derecho internacional público, igual estados, porque acá los estados son los sujetos de derecho internacional público principales. Eso es una pregunta de examen de grado, Gonzalo. Los sujetos de derecho internacional público principales, ¿quiénes son? Los estados. Las sociedades internacionales están compuestas ¿de quiénes? De estados. ¿Y los estados qué son? Sujetos de derecho internacional público. ¿Por qué, profesora? Porque cada estado tiene una personería jurídica. ¿Te acuerdas que yo te comentaba en tus clases de introducción al derecho? Los que tienen personería jurídica y los que no. El Estado tiene personería jurídica. Por eso es que el presidente de la República, en virtud de una potestad derivada por elección popular de sufragio universal, representa a todos los chilenos. Él representa la voluntad de todos los chilenos, las intenciones, los deseos, todo él lo representa. Y él es quien representa a Chile en el exterior. Cuando el presidente no lo puede hacer por las vacancias o inhabilidades o incompatibilidades que la Constitución publica o promulga, será su ministro de Relaciones Exteriores porque es el ministro relacionado con los asuntos internacionales y de diplomacia. ¿Estamos de acuerdo? sí, Perfecto. Entonces, el actor internacional más importante es el Estado. Mantiene los intereses y tiene obviamente ese poder jerárquico, como tú bien lo decías, que mantiene la sociedad internacional en una estabilidad. Es decir, la ONU, a través de todos sus órganos, que ya también lo veremos más adelante, pero por eso te la coloco porque es el mejor ejemplo, mantiene su estabilidad como organismo mundial o global porque sus subórganos, entre otros, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que está a cargo de la señora Michelle Bachelet, cumple sus funciones. Hay una jerarquía. La señora Michelle Bachelet deberá rendir cuentas ¿a quién? Al presidente de la ONU o de las Naciones Unidas. Esto para establecer
el poder jerárquico. Entonces, digamos una definición rápida, ¿qué es sociedad internacional? El conjunto de actores internacionales sometidos al derecho internacional público que tienen unas reglas jurídicas de base o unas normas de base. Punto. Y esa, digamos, que podría ser la definición más generalizada y básica de sociedad internacional. Ahora bien, Gonzalo, cuando quieras hacerme una pregunta, me comentas. ¿Hasta ahí claro? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a la diapositiva y también esto es importante, Gonzalo, porque también se trata mucho de que sea también tu propio aprendizaje a través de la lectura obligatoria y es muchos autores, entre esos Rafael Calduc, también plantea otros elementos que estructuran la sociedad internacional. Pero tenemos los principales. Yo le he agregado uno, no es de mi autoría, es de la suma de muchos autores, entre esos también del profesor Hugo Llanos, y es justamente la polarización. Yo creo que tú también has escuchado ese término, sobre todo que vuelvo y te reitero, este es un ramo que está directamente relacionado con la vida de nosotros y hoy más que nunca. Entonces miremos rápidamente los elementos que estructuran la sociedad internacional. El primero de ellos, el territorio. Y es lógico, Gonzalo, porque no hay ninguna sociedad internacional y organismo internacional que no pueda operar si no tiene un territorio. El mejor ejemplo que te puedo dar, tú no podrías estar conectado hoy día para recibir tu clase si no tienes un espacio físico, ¿cierto? Bueno, Sí. además de los elementos de que el computador. Tener un espacio físico donde tú te sientas cómodo para poder operar. Pues bien, lo mismo es la sociedad internacional. Necesita un espacio físico. Pero ese espacio físico no es cualquiera, Gonzalo, porque también has escuchado otra característica que deben tener los territorios. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál se te puede ocurrir? ¿Perdón, me puede repetir la pregunta? Ya, por ejemplo, la ONU necesita un territorio para poder operar, ¿cierto? Una, Claro. una sede de base, una sede, digámoslo así, una sede. Pero esa sede, ¿qué debe tener? ¿Qué se te ocurre a ti que podría tener ese espacio físico? Primero que todo, Tranquilo, dilo nomás. Tranquilo, personas, lo primero que se te venga a la mente. personas que trabajen en ese organismo, por ejemplo. Ya, Eh, personas, pero claro, esas personas reunidas en un grupo organizado van a ser también sociedades internacionales u órganos que pertenecen a esa sociedad internacional. ¿Qué más? eh, Ese espacio físico, ¿cómo crees tú que puede ser? ¿No se te ocurre neutral? mm, Tendría que ser neutral. ¿Por qué? Porque las sociedades internacionales, en su mayoría, tienen un fin común. ¿Te acuerdas que lo decía una de las definiciones? O buscan la creación de un orden común para mantener relaciones estables, duraderas, permanentes, que busquen claramente la cooperación internacional. Teniendo uno la base de estos elementos, que quiere paz, que quiere estabilidad, que quiere cooperación, necesita estar en un territorio que sea adecuado, conforme, pero también que sea neutral frente a cualquier conflicto, para que su rol como sociedad internacional pueda ser efectivo y pueda llegarse a la cooperación internacional, a la resolución de los conflictos, a la mediación, que es lo que busca justamente la, la sociedad internacional. claro, no Entonces, preferencias, por ejemplo, con otros países. Por eso tiene que ser neutral. Porque la- exactamente, exactamente. Fíjate qué bueno que tú comentes esto, Gonzalo, porque muchos y muchas creyeron o creen, aún lo creen, que
Y sí, es algo que es imposible o inevitable pensar. Que, por ejemplo, si nombran algún magistrado o algún ministro del estado de uno, como sucede en este caso, también vamos a colocar, esto es un organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Dentro de esos ministros conformantes de la Corte Interamericana está un argentino, está un costarricense, está un colombiano. Entonces, uno cree que porque se nombra un ministro del Estado de uno o de la nacionalidad de uno, esa persona va a tener una preferencia. Lo mismo sucede con Michelle Bachelet. Uno cree que la señora Michelle Bachelet iba a ser, y esto bajo un supuesto, no debe ser así, estamos haciendo una suposición y un caso hipotético, que yo, por ejemplo, hubiera podido ser laxa con el informe que emitió hacia Chile frente a la vulneración de los derechos humanos posterior al estallido social, ¿cierto? Y por el contrario, no, mandó a una comisión muy acuciosa, muy verificadora de todas las acciones y vejámenes que se produjeron tras el estallido social, sobre todo en tratándose de la mutilación la mutilación física que se estaba gestando por parte de los carabineros y la fuerza pública con el uso de armas cuyos perdigones no eran de goma, sino que eran de acero, entonces tenían un elemento letal y lesionador, tajante, y ella fue muy enfática en su informe, un informe que como organismo debe ser neutral o como órgano debe ser neutral porque depende de las Naciones Unidas, y que claramente requería una prudencia absoluta y no por ser chilena iba a favorecer al Estado de Chile con un informe, sobre todo en materia de derechos humanos, laxo o frágil, digámoslo así. ¿Es comprensible? Por ejemplo, es como el informe que también hizo cuando viajó a Venezuela. Ya, Habían exacto. casos también ejecuciones, creo, algo de extrajudiciales, dijo. Exactamente, ejecuciones extrajudiciales. ¿Sabes qué son las ejecuciones extrajudiciales, Gonzalo? No mucho, profesor, en realidad. Ya, bueno, las ejecuciones extrajudiciales son delitos contra el VIH, son acciones delictuales en muchos países y es gran parte de lo que se busca justamente con esta transformación constitucional que lamentablemente por esta situación de pandemia se ha atrasado acá en el país, pero esperemos que se dé para el mes de octubre justamente que está programado, entre comillas, y es darle una prioridad y un contexto a la Carta Política en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las ejecuciones extrajudiciales son acciones cometidas por agentes del Estado. Claro, Los agentes, dime, ¿de un servidor público? sí, los agentes del Estado son servidores públicos. Y mira, la particularidad de las ejecuciones extrajudiciales tiene varios elementos, pero entre esos es que como agentes del Estado tienen un rol funcional y el rol funcional, el principal es la seguridad jurídica, la seguridad pública del país, perdón, la seguridad pública del país. Eh, eh, Otorgarle al Estado el bienestar y la seguridad necesaria. Ese es el rol principal de los agentes del Estado. Y por el contrario, no estar inmersos en actos de ejecución o falsos positivos, como también se le ha llamado a las ejecuciones extrajudiciales, em, lesio- lesionando y aniquilando la humanidad como tal. Entonces, esa es la visión que tienen las ejecuciones extrajudiciales, que son muy gravosas y muy condenables por las cortes internacionales, en lo principal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que si a un Estado lo condenan por ejecuciones extrajudiciales, como ha sido el caso de
Chile, como ha sido el caso, o todavía Venezuela no ha sido condenada porque Venezuela se retiró del Pacto de San José de Costa Rica, Claro. que es el tratado que reconoce la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también ejecuciones extrajudiciales en Colombia por la guerrilla. Es muy reprochable, Gonzalo, es muy reprochable para un país o Estado. Y ahí todos los acuerdos y la voluntad económica internacional y los acuerdos de cooperación internacional se pueden venir abajo, porque un país que tiene denuncias por ejecuciones extrajudiciales, porque sus agentes del Estado, en lugar de proteger a la comunidad, en lugar de proteger a los pobladores de ese país, hacen es todo lo contrario. Y sobre todo, que el otro elemento de la ejecución extrajudicial es la falsedad y el dolo, la intención, me voy a explicar mejor, la intención de pasar por un conflicto o por un bombardeo a personas o a inocentes que no estuvieron inmersos en esa situación como tal. Es falsear la situación como tal. Por eso se le llama un falso positivo. Y va mucho de la mentalidad o tendencia que tiene la fuerza pública por un rendimiento de resultados. Pero es un rendimiento de resultados a través de falsos positivos. Y eso es muy condenable. Claro, esto se ve más en los gobiernos de facto, ¿cierto? Mira, no solamente en No. los gobiernos, no solo, claro, en Chile lo vimos Claro. evidenciado durante los 17 años de dictadura, porque se suponía que la fuerza pública, pero resulta que la fuerza pública estaba muy directamente relacionada o cohesionada eh, o concertada más bien con el gobierno. Entonces era como una fusión o una extensión. Y claro, en un gobierno de facto, la democracia se enferma o la democracia no existe. Adolece la democracia. Entonces, en un gobierno de facto, la mayoría de las acciones son susceptibles de ser vulneratorias de derechos humanos. Entonces, claro, no solamente podemos ver ejecuciones extrajudiciales, sino también podemos ver torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos. Esto, Gonzalo, que son delitos, los que te acabo de mencionar, contra el DIH, delitos contra el derecho internacional humanitario, que hace parte, es una subespecialidad del derecho internacional público, claramente hace que la visión y el contexto internacional de ese Estado se anule. Entonces, fíjate que todavía estamos en pleno siglo XXI, 2020, y nunca se va a borrar de la historia lo que pasó aquí en Chile, ni tampoco se va a borrar de la historia lo que está pasando con Venezuela, ni tampoco se va a borrar de la historia lo que pasó en Colombia, ni tampoco se va a borrar de la historia lo que pasó en Argentina, que también tenía dictaduras muy similares a las de Chile. Entonces, estas son acciones de los estados que tarde o temprano, Gonzalo, tendrán que responder internacionalmente. Chile ha venido respondiendo progresivamente, pero lamentablemente los sistemas internos políticos hacen que a veces la justicia internacional no logre su cometido. Pero ya lo veremos un poco más adelante, Gonzalo, para no inundarte con tanta información y más bien ir de lo básico a lo más complejo para que tú cuando llegues a lo más complejo
entiendas el por qué. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Ahí me escuchas bien, Gonzalo? Sí, profesora. Ya. Bueno, entonces, ¿preguntas hasta el momento? No, ninguna. Está Ya. todo. Ya, me alegro, Gonzalo, que sea así. Por favor, cualquier inquietud, interrúmpeme. Házmela saber para... Era de la ejecución extrajudicial, pero usted me lo explicó bien. Sí, Ella ya, y venía, es, era, obviamente que es un caso de violación a los derechos humanos. es un delito, Claro, es un delito del DIH, como se dice, claro. y que Que vea, lamentablemente es un delito que no se le hace tanta justicia, porque la fuerza pública es un articulador de la justicia. Entonces un trasfondo, tiene un fondo que hay que analizarlo con mayor detenimiento. Si el tiempo nos lo permite, podríamos hablar una clase de crímenes de lesa humanidad. Y te puedo también, de plano, partir mi experiencia, como hace un tiempo fui fiscal especializada en derechos humanos, así que em, partir la experiencia y cómo definitivamente todavía no hay una verdadera justicia frente a esta justicia del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, sigamos. Bueno, bueno, decíamos que el Estado es el principal sujeto de derecho internacional público, Gonzalo, y esto es lección básica. Entonces, ¿cómo es de importante para la sociedad internacional que tenga un territorio? Entonces yo hago la comparación para que tú también la comprendas un poco mejor. Todo Estado necesita dos elementos cruciales. Es decir, Chile necesita dos elementos cruciales. ¿Cuáles son? Territorio y sociedad. Fíjate cómo dentro del concepto internacional yo te lo traslado al concepto local para que tú lo puedas comprender aún mejor. Entonces, así como Chile requiere un espacio, cuán largo es que va de norte, centro y sur, también requiere una sociedad. ¿Y quién es la sociedad en Chile? Todos nosotros. Todos claro. nosotros necesitamos una sociedad. Perdón, todos nosotros somos también una sociedad. Pero esta sociedad necesita también de órganos, órganos políticos, órganos ejecutivos y órganos judiciales. ¿Me hago entender? Sí. Ya. Entonces, así Acá, como sus... ¿no? Dime, Gonzalo. Acá se refiere a los poderes, al A los poder poderes. ejecutivo, Exactamente. Pero te estoy mostrando el aspecto local para que tú claro, puedas identificar, perdón, sí, para que tú puedas identificar lo importante en una sociedad internacional, sin desenfocarnos de la sociedad internacional, pero lo importante que es el territorio. Entonces, un segundo elemento, la jerarquía. Unos autores lo llaman poder, ¿ya? Y tú lo decías, algo muy básico. La jerarquía muestra esa estratificación y esa posición que es ocupada por los distintos actores. Entonces, un ejemplo más claro, tenemos la ONU, ¿cierto? La ONU está en la cúspide y de la ONU se derivan muchos organismos que dependen de ella. Entonces, por ejemplo, la OMS es un organismo que depende de las Naciones Unidas, pero primero está la ONU y luego le sigue la OMS. Es el establecimiento de la posición o categorización
que tiene ese sujeto de derecho internacional público y que esa jerarquía o poder, como lo llaman algunos autores, todo en el derecho internacional público puede ser maleable, es decir, no hay nada permanente o estático. Me voy a explicar mejor. Una de las características principales del derecho internacional público es que es dinámico, se mueve, necesita actualizarse permanentemente. ¿Por qué se te ocurre a ti, Gonzalo, que el derecho internacional público requiere actualizarse permanentemente? ¿Qué se te ocurre a ti? Porque la sociedad va cambiando. Exacto, Gonzalo, exacto. La realidad de 1940, 1950 no es la misma ni de hace 10 años ni la de hoy en día. Claro. Yo te decía a ti que hace 10 años la gente no migraba, o por lo menos nunca hubiésemos pensado que un país como Venezuela, productor de petróleo, exportador de petróleo, uno de los países, creo que no solo más ricos de América Latina, sino más rico a nivel mundial, pudiese estar en la posición que hoy ocupa. Lo que nadie lo pensó. Por ejemplo. ¿Cómo, Gonzalo? Por ejemplo, lo mismo Argentina. La misma Argentina. Argentina ha venido de una recesión económica que no ha habido manera alguna de rescate. Y pareciera que los cambios de administraciones de gobierno recrudecen esa recesión como tal. Entonces, claro, vimos u observamos un país próspero a un país que ha venido en declive, claramente. Bueno, lo vemos también nosotros con nuestra propia vivencia, Gonzalo, sin herir susceptibilidades, claramente. Pero es el presidente de la República, dijo en un momento, estamos en un paraíso. ¿Te acuerdas de esa frase, Gonzalo? Sí. Y luego vino el estallido social. Claro. ¿Te acuerdas de esa frase? Creo que esa frase pudo haber sido días previos al estallido social. Entonces, Sí. y luego viene este estallido social producto de un factor coyuntural, que fueron justamente las tarifas del metro. Pero como Claro. bien se decía, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, esto cambió la situación y la economía se ha venido abajo, el desempleo ha crecido y si a esto le sumamos una suerte de factores, la educación se afectó, tuvieron que cerrar semestre forzosamente, entonces cambió permanentemente, cambió la situación como tal. Entonces, estos cambios permanentes, no te creas que siempre son negativos, también son necesarios y son positivos, porque así como las personas, los estados también deben replantear sus posturas. Obviamente, este replanteamiento de posturas debe ser de manera positiva. No así lo vemos con lo que está sucediendo en la actualidad, que tú bien lo decías, que países como Brasil, países como Venezuela, Colombia ha implementado algunas medidas, no todas, países como el Perú han sido displicentes frente a las medidas de orden mundial. Claro. ¿Ya? Un tercer elemento, las relaciones en estructura. Y esto permíteme explicártelo porque esto, así como las sociedades internacionales, vámonos un poco y quiero que te mentalices a como si en este momento la sociedad fuese una empresa. Y es así. La sociedad es una empresa grande que tiene unas funciones. ¿Por qué te hago esta referencia? Para que puedas entender un poco esta temática de las relaciones horizontales y verticales. Entonces, la mayor parte se desarrollan en estructuras que coexisten, es decir, la gran mayoría tienen aspectos de relaciones horizontales, aspectos de relaciones verticales, pero que se mezclan, permíteme el término, o se unen también con relaciones económicas,
político-militar, culturales, ideológicas. Como para colocarte un ejemplo, Chile no es solamente un estado político, es un estado económico, es un estado cultural, es un estado ideológico que tiene en la ideología del estado, tiene una conformación de diferentes partidos políticos, ¿cierto, Gonzalo? Tienes muchos. Entonces, cada uno de esos partidos políticos es una ideología que unidas conforman la relación ideológica del Estado chileno. Entonces, todos los estados, no solamente Chile, tienen estas visiones. Entonces, pero hay dos relaciones principales. Esto para hablar de estructuras de la sociedad internacional. Ojo, Gonzalo, que también podemos hablar, siendo este un elemento de la sociedad internacional, también este es un elemento del Estado. Cuando uno habla de esa noción de Estado, también vemos este elemento que son las relaciones estructurales. Entonces, permíteme leer rápidamente para pasar, a mí casi no me gusta, pero para que puedas entender. Una relación de gobierno ciudadano es vertical y jerárquica. Entonces, cuando yo te digo a ti, Gonzalo, que una relación de gobierno es vertical y jerárquica, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué crees tú? Ese gobierno ciudadano, trasládate un poco al estallido social. Por ejemplo, el gobierno siempre va a estar arriba, la cúspide, y nosotros vamos a estar abajo. Ya. Relaciona un poco con el público. Exacto, Gonzalo. Tú lo decías, el gobierno siempre va a estar arriba y, digámoslo un poco, siempre va a estar con una posición jerárquica de ventaja y el ciudadano va a estar sub al gobierno. Entonces, este tipo de relaciones es vertical. Y cuando creo que has escuchado en muchas oportunidades, cuando a ti te dicen, es que esa persona es muy vertical. La línea vertical es una línea recta, ¿cierto, Gonzalo? Una línea que no tiene desvíos. Es una línea recta, un camino recto, y de ahí no puedes salirte. Si te sales, ya no es vertical. Ya será otra figura, pero no será vertical. Entonces, tú bien lo has dicho, los gobiernos tienen poder sobre las personas. Es una relación que va de arriba hacia abajo, pero que al elegir el gobernante va de abajo hacia arriba. Y permíteme explicártelo porque a mí me gusta que las cosas queden muy claras. Tuviste hoy una noticia, no sé si habrás tenido el tiempo, de que los adultos mayores estaban haciendo una fila enorme porque el Servipack había fallado y no podían cobrar sus pensiones o un subsidio. ¿Escuchaste la noticia el día de hoy? Sí, Ya. escuché. Bueno, obviamente, además de ser una noticia muy triste, muy dolorosa, muy injusta, porque estamos hablando de nuestros adultos mayores, claramente nos lleva a esa reflexión. Somos una relación vertical de gobierno ciudadano, porque el gobierno es quien, desde la visión de la verticalidad, ojo Gonzalo, desde la visión de la verticalidad, el gobierno plantea e impone por esa facultad y potestad que le ha sido dada sus directrices. Y obviamente tiene poder sobre las personas. ¿Poder para qué? Para decir, ustedes no pueden salir desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Ustedes van a estar en cuarentena total. Ustedes van a estar en una cuarentena parcial, pero van a poder ir al supermercado. Entonces, de librar o restringir inclusive derechos fundamentales. Es una relación impositiva. Cuando el estallido social se va a establecer toque de queda con guardia militar. Esa es la potestad que tiene la relación gobierno-ciudadano bajo una relación vertical. Por lo general, las relaciones verticales son impositivas y por lo general lo que se predica o el ideal ser o lo que se quisiese que fuera
son las relaciones horizontales. Entonces, las relaciones horizontales, a contrario, predominan en los sistemas republicanos o republicanos democráticos o en los sistemas eminentemente democráticos. Y que son, como bien está en la diapositiva, son las más valoradas porque tienen en cuenta al ciudadano, porque tiene, veámoslo en un ejemplo más claro, tiene políticas públicas más llenas de bienestar hacia los ciudadanos. Las verticales son relaciones jerárquicas de poder y obviamente se contradicen un poco a lo que se ha llamado el estado bienestar. Entonces, recuerda, Gonzalo, que nosotros somos un estado de derecho, pero no somos un estado social de derecho. Entonces, voy a referirme de esta manera para colocar el ejemplo aún más claro. Las relaciones verticales se predican en la relación de gobierno ciudadano, Estado de Derecho. Las relaciones horizontales se predican del Estado social de Derecho. ¿Por qué Estado social? Porque tiene de precedente el Estado de bienestar, el Estado de la responsabilidad social, de verter políticas óptimas hacia sus ciudadanos, no la política que tiene la verticalidad. Entonces, veamos un ejemplo de esos países con régimen como los de Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Yo inclusive quizás sacaría un poco a Ecuador de esta lista, pero mantengámosla, porque todavía con el gobierno de Lenín Moreno todavía hay matices de verticalidad, es decir, hay unas ciertas acciones impuestas por el gobierno y no permiten que haya una mayor fluidez frente a la perspectiva y expectativas de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, todavía con el gobierno de Lenín Moreno, que se le ha cuestionado mucho sobre su manejo y administración de gobierno en esta pandemia, lo vemos en las noticias claramente, muestran un predominio de las relaciones verticales de poder. Porque los gobiernos se convierten en eso, Gonzalo, en emisores de órdenes. Y los ciudadanos son quienes la obedecen. Fíjate que yo también te coloco un ejemplo como Corea del Norte. Hoy en día me atrevería también a mencionar, obviamente, los países del hemisferio arábico que también tienen estas relaciones verticales y que se agudizan justamente con factores externos como son la conformación de agentes violentos de orden internacional como es ISIS. Mucho se ha preguntado si ISIS alcanza a ser una sociedad internacional porque está conformada como una organización terrorista. Yo me voy a limitar a decir que yo no la considero ni sociedad internacional ni organización terrorista como tal. Simplemente es un agente violento a nivel internacional porque ha trascendido las fronteras. Y no se le puede llamar ISIS-Estado Islámico porque carece de todos los elementos que tienen estructuralmente un Estado. Mi humilde apreciación, Gonzalo. Ya lo discutiremos en un foro que por lo demás es un tema bastante interesante. ¿No te parece? Sí. Así que esa es como los grandes interrogantes que surgen. Lo mismo también sucede con el tema de la FARC. La FARC se predicaba mucho en Colombia que eran organizaciones terroristas. No lo son. No lo son. Como el ELA también en España. No lo son. Son agentes generadores de violencia que han trascendido fronteras y son agentes de violencia internacional, que por el contrario, atentan contra el estamento estatal. Por el contrario. Del otro lado, con el predominio de las relaciones horizontales entre las personas, puede verse a países como Nueva Zelanda, como Australia, Canadá, que pueden ser, tenemos también
otros países que gozan de estas relaciones horizontales. También se dice mucho que Estados Unidos, yo discrepo que Estados Unidos pueda tener una relación de horizontalidad en este momento, dada, dada la figura que representa Donald Trump hoy en día. Entonces, para mi concepto, Estados Unidos, bajo sus administraciones precedentes, quizás inclusive solo con la administración de Obama, pudiese visualizarse como, como una relación horizontal, porque Obama fue una persona que promulgó mucho los matices del estado de bienestar. Tan es así que creó un sistema de salud pública creada el Obamacare, y era justamente darle protección de salud estatal a aquellas personas que estaban en pobreza absoluta o pobreza extrema. El concepto de pobreza extrema es muy relativo en ciertos países, sobre todo en América Latina, versus continente sudafricano versus Estados Unidos. Entonces, las relaciones horizontales son de colaboración y asociación voluntaria. Entonces, yo te quiero colocar el ejemplo de Canadá, aunque ahora todos los estados de una u otra manera tienen una mixtura, es decir, verticalidad guión horizontalidad. Porque también hay un poco de, Gonzalo, hay que colocarle límites. Y me voy a ir un poco al tema de la migración. Entonces uno no puede tener, como lo tiene Canadá, que es un país abiertamente migratorio, es un país, claro, que tienen una buena política migratoria, a donde lo que falta es decir, vengan al país que acá los recibimos, ¿ya? Bajo ciertos condicionamientos que son, digamos, de fácil acceso o de acceso flexible. Pero de una u otra manera también los estados deben tener regulaciones y normas que limiten y cuiden y no se vaya a generar, por el contrario, una extralimitación. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, por eso, hoy en día, digamos, la gran mayoría tienen una mixtura. Las asociaciones voluntarias se relacionan mucho con las relaciones de cooperación internacional que deben tener todos los estados del mundo, porque así como en la vida personal, nadie puede actuar de manera solitaria. Cuando uno conoce estos estados, o perdón, estos atentados terroristas y que le dicen los lobos solitarios, que cuando son estas personas que se inmolan, es casi inverosímil creerlo, o no, o es poco creíble, porque nadie actúa solo. Para realizar un atentado hay que ejercer una suerte de acciones que demandan una ejecución estratégica y planificada, Gonzalo. Y eso se hace en equipo. Entonces, tenemos esa visual negativa que yo te estoy planteando, pero también tenemos la visual positiva en el término de la asociación voluntaria que muchos estados, a través de los acuerdos de cooperación internacional, realizan para buscar beneficios para su país o sus países de forma recíproca. Vámonos un poco, y esto para también ir clarificando. Las relaciones horizontales y verticales las vemos mucho en el tema empresarial, con niveles superiores de mando e inferiores, que tienen ciertas, digamos, jerarquías en el cual se maneja esta verticalidad y horizontalidad. En las relaciones diarias predominan las relaciones horizontales, Gonzalo. En el común predominan las relaciones horizontales. ¿Por qué? Porque uno que busca en este momento colaboración y asociación. En lo que los gobiernos sí existe un poder, pero es también un poder
que es consensuado, digámoslo, con el pueblo para el establecimiento de las directrices. Y con esto me voy a referir es a que los gobernantes, de una u otra manera, tienen en cuenta las necesidades del pueblo como tal o las necesidades de los ciudadanos como tal. ¿De acuerdo? Sí. Pregunta, Gonzalo. No, ninguna hasta el momento. Ya. Ojo que esto también lo vemos mucho en los temas de, mira, un tema, otro contexto, pero en temas de marketing, en temas de comités organizacionales, trabajos en equipo organizacional, porque es necesario establecer, sí, un poco del matiz vertical, pero también dotado de el matiz o de la relación horizontal. O sea, requieren como mite y miti, para que de una u otra manera, en este caso de la sociedad internacional, o si lo vemos desde el punto de vista empresarial, se le entrega a los ciudadanos los respectivos recursos para que los ciudadanos también puedan trabajar y satisfacer sus propias necesidades. Y ahí se establece la horizontalidad. Es decir, la obligación del Estado de forma vertical de entregar, dotar de los recursos, porque es el Estado, porque es su deber, pero también de los ciudadanos utilizar esos recursos para también darle la mejor optimización o el mejor uso. Entonces ahí está justamente la horizontalidad. Bueno, esto también lo vemos mucho y se pregona también, ahora se me viene un poco a la cabeza y para ya mayor claridad, y es, yo creo que tú has escuchado mucho la noción de Estado subsidiario, ¿cierto? Sí. Ya. Y es obviamente, Gonzalo, cuando el Estado delega de cierta manera a los particulares ciertas funciones y ciertos roles. Bueno, básicamente eso. El Estado ordena a los particulares cuando no puede, cuando no tiene los elementos suficientes, venga, señor sector privado, dóteme, suministreme, yo necesito hacer un parque y este parque se hace con elementos de índole privado, se subsidia, se complementa. Ahí hay una mixtura de la relación horizontal, relación vertical, guión horizontal. Bueno, aquí seguimos con el mismo tema y esto obviamente porque a mí me gusta clarificar mucho y es la sociedad horizontal, como que circundan estos valores, participación y gobernabilidad, paz y seguridad, convivencia, conciencia ecológica. Decidí incorporarlo un poco porque está también en la mesa el tema del cambio climático y también muy necesario ahora frente a esta pandemia y cómo ha incidido y cómo ha influido. Y el bienestar y la autorrealización, que está comprobado que cuando las relaciones horizontales o los estados o sociedades internacionales que utilizan la relación horizontal eh, se, se materializa el bienestar y la autorrealización de los ciudadanos o de las personas conformantes de esa sociedad internacional. Un cuarto elemento, el orden común, y ya también tú lo habías comentado en un momento dado. Los actores internacionales o los sujetos de derecho internacional público intervienen de forma constante. Entonces, claramente, permíteme un segundo. Sí. Ahora sí, se me había oscurecido la imagen, pero ya estamos. Permiten actuar de un modo constante. Y esa, bien lo decíamos anteriormente, que el derecho internacional público necesita estar dinámico, necesita estar cambiante. ¿Por qué? Porque la realidad cambia.
Entonces, cuando hablamos de orden común, hablamos de dos elementos, digámoslo así. Homogeneidad y heterogeneidad. Yo creo que es muy fácil deducirlo. Cuando hay homogeneidad, es todos bajo el mismo concepto, y la heterogeneidad es quien marca la diferencia en función del grado de identidad compartida. Esto me refiero fundamentalmente a los países de tendencia oriental y a los países de tendencia occidental, a los países desarrollados y a los países subdesarrollados. Yo creo que en este momento, Gonzalo, las crisis económicas actuales han llevado a replantear mucho la idea de si somos tan desarrollados o si somos tan subdesarrollados o en vía de desarrollo. Aún mejor, si somos países mundistas o de primer mundo o si somos países tercermundistas, como también a veces se dice mucho frente a los países que están compuestos por Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Depende de cada concepto, tiene una variable. Esto para darte a entender que la homogeneidad y heterogeneidad van muy de la mano con la tipología de cada sociedad. Me voy a explicar mejor. Reitero, de que si esa sociedad internacional, ¿cuál es su tendencia? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su fin? Y claramente esa identidad de la sociedad internacional solamente la sabremos a través de sus países o estados conformantes. En este momento, todas las sociedades internacionales son heterogéneas, Gonzalo. No hay ninguna sociedad que yo creo, que yo conozca en mi humilde conocimiento, que pueda ser homogénea, porque todos de una u otra manera estamos en un plano de multiculturalidad, es decir, multitendencia. Entonces, el cambio, el adaptarnos, el adecuarnos es más que necesario. Y no por esto se deben generar conflictos o confrontaciones. Por el contrario, la multiculturalidad o la multitendencia es exigible para asumir los desafíos de los cambios que se nos vienen mucho más adelante en cualquier sociedad internacional y que podamos llegar al mayor desafío de tener un orden común o un punto común que nos pueda llevar a elaborar acuerdos óptimos. Entonces, hay mayor o menor institucionalización también en función del conjunto de órganos, normas y valores aceptados por todos los participantes en una misma estructura o subestructura. Me voy a explicar mejor. Dentro de esta homogeneidad y heterogeneidad hay también otro elemento, Gonzalo. Gonzalo, ojo que estos son teorías que plantean autores, ¿ya? Esto no es algo que es camisa de fuerza, porque el elemento constante es justamente en que la sociedad internacional debe tener un orden común. Y el orden común también, ¿cómo se materializa? Por la institucionalización que tenga esa sociedad internacional. Pero recuerda que la sociedad internacional está conformada justamente por estados. Entonces, en la medida que esos estados, sujetos de derecho internacional público, tengan órganos óptimos, tengan normas adecuadas y tengan valores aceptados por toda la mesa sociedad internacional, podrá pertenecer a la misma. ¿Me hago entender? Es decir, un país como Venezuela en este momento no puede ser aceptado en ninguna sociedad internacional, porque es muy reprochable en sus órganos, muy cuestionado. Recuerda que suprimieron el Parlamento. Recuerda que le han hecho una franca guerra al Tribunal Constitucional. Recuerda que nuevamente restauraron el Parlamento, pero sigue suprimido el Tribunal Constitucional. Entonces,
Hay una suerte de órganos que se han suprimido y que no permite que exista un equilibrio de poderes o una democracia sólida, que sus normas son muy cuestionadas. Y eso lo vemos justamente, si nos vamos un poco al sistema penal, ya que hablábamos de crímenes de lesa humanidad, que claramente Venezuela será un país que a mediato futuro, no sabemos cuándo, Gonzalo, pero algún día, será imputado como Estado y el señor Nicolás Maduro será imputado a nivel de individuo, también hay responsabilidad individual internacional, Claro. como el gran infractor de los derechos humanos en Venezuela como tal. Sus normas son muy discordantes y son incongruentes con una democracia. Y por ende, la base axiológica, es decir, la base valórica de valores de un Estado como Venezuela, deja muy entredicho. Entonces, se dice, que a menor institucionalización, mayor generación de conflicto, menos orden común. A mayor institucionalización, perdón, a menor institucionalización, mayor conflicto, más riesgo, menos orden común. A mayor, más orden y menos riesgo de conflicto como tal. ¿Preguntas? No, profesora. Bueno, entonces, aquí viene el otro elemento, o si tú lo deseas, lo puedes entrelazar con este último, con la institucionalización, o lo podemos incorporar dentro del orden común. Hay autores que lo dividen, otros que no. Yo prefiero tenerlo aparte. Y es justamente el elemento de la polarización. Va entrelazada a la sociedad internacional, SI. Entonces, la polarización muestra cuántos actores, en este caso, actores internacionales, dominan las relaciones básicas de cada estructura internacional. Es decir, la polarización, Gonzalo, si uno se viene a la cabeza un poco, es un factor dominante. Es decir, ¿qué partido político predomina más en Chile? El que se te venga primero a la cabeza como tal. ¿Cuál? Yo creo que actualmente Chile Vamos, yo creo. ¿Ya? Porque es Perfecto. el que tiene como más, a ver, en realidad Como no más sé, fuerza, como más más fuerza, ya. viendo la encuesta, yo creo. Perfecto, perfecto. Y claro, ese actor dentro de todos los partidos políticos, en este caso el partido político Chile Vamos, tiende a dominar las encuestas, tiende a ser su postura muy dominante frente a los demás. Entonces, lo mismo sucede en la sociedad internacional, porque recuerda que esta sociedad internacional, reitero, está conformada por estados, y hay estados que son más dominantes que otros. Vamos a establecer comparaciones sin herir susceptibilidades personales, pero claramente, a pesar de que discrepe un poco con la administración actual de gobierno, mucho se dice que Estados Unidos es una potencia mundial. Mucho se dice que Rusia es una potencia mundial. Mucho se dice que China, el gigante asiático, como le suelen llamar los empresarios, es una potencia mundial. Entonces, claro, la postura o el actuar de estos sujetos de derecho internacional público, estados que pertenecen a la ONU, y que la ONU es una sociedad internacional, es más dominante respecto de la que puede predicarse de Chile, Colombia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Bolivia o Perú. Entonces, esa postura genera lo que se llama polarización. Es una postura de dominio. Es una postura de dominio que está caracterizada por otros subelementos y que son la soberanía, la hegemonía, el acuerdo internacional y el orden internacional. Es decir, para que exista polarización, tienen que estar reunidos estos cuatro subelementos.
Y estos 4 subelementos están siempre presentes en las sociedades internacionales, quien también se genera suerte de diferencias entre los diferentes estados. Yo creo que cada mes, cada mitad de año, entre mayo y junio, el Consejo de las Naciones Unidas se reúne. Por ende, todos los estados pertenecientes deben asistir. Cada uno asiste con un respectivo discurso. Pero recuerda que esa postura, ese discurso es una postura del Estado como tal. Y puede generar justamente polarización entre los demás conformantes. Simplemente porque no van a estar de acuerdo, ese es el primero, pero es porque cada Estado ejerce su soberanía, busca su hegemonía, busca establecer acuerdos internacionales y busca mantener el orden internacional conveniente por lo demás. ¿De acuerdo, Gonzalo? Sí. Bueno, entonces ya vamos a ir cerrando esto para mostrarte un poco cómo se genera la polarización. Y es básicamente con esta ilustración de imágenes cómo se traslada, en este caso, cómo se traslada la polarización de un continente a otro. La lucha de poderes genera polarización. Aquí euro versus dólar. El mejor ejemplo de polarización es el Brexit. La intención de desligarse Inglaterra de la comunidad Schengen o de la comunidad europea, realmente para tener su propia autonomía. Eso generó la mayor polarización, por lo menos en temas económicos de reciente data. Claramente el COVID-19 va a ser, además de ser una pandemia, va a generar, ya está generando la polarización en materia de políticas de salud pública. Y en su momento, Gonzalo, el mejor ejemplo que pudimos haber tenido en materia de polarización, es decir, una postura dominante frente a otro, fue lo que sucedió o la relación, un poco relación malversada, si se puede llamar en esos términos, si me lo permites, que precedió la relación entre Estados Unidos y Chile. Entonces, esto para comentar, y también lo dice Rafael Calduc, una sociedad polarizada es en consecuencia una comunidad en la que sus miembros, aquí hablan de comunidad, fíjate, pero utilicemos el término correcto, una sociedad en la que sus miembros se dividen y mueven en direcciones contrarias. Porque la polarización siempre va a ser un elemento negativo, no es un elemento positivo. Yo planteé algunos interrogantes, Gonzalo, para que quedaras con mayor claridad de este elemento de la sociedad internacional que está presente pero que no debería estarlo. Y es algo simple, porque todos los estados, así como las personas, piensan de manera diferente. Y eso lo vemos claramente con lo que piensa el estado o el país Brasil frente a la pandemia del COVID-19 versus a lo que piensa Estados Unidos y versus a lo que puede pensar Chile. Entonces, ¿cuánto incidió? Y esto para hacer un poco de memoria y devolvernos y entender la polarización, ¿cuánto incidió la intervención norteamericana en los eventos que condujeron al golpe de Estado? Fueron factores domésticos los que condujeron a este desenlace, pues el apoyo político y financiero de la principal potencia mundial a los sectores más extremos, en ese entonces de la oposición chilena, fortaleció sus posturas más intransigentes, politizó aún más a las Fuerzas Armadas, y esto es algo que nunca puede pasar, Gonzalo, por eso quería hacer énfasis en esta diapositiva. Nunca puede pasar politizar a las Fuerzas Armadas. Por eso, el proyecto de ley que en algún momento se comentó, o no, la intención más bien, no proyecto de ley, la intención de que si las Fuerzas Armadas tenían posibilidad de sufragar o de votar frente al proceso constituyente que se va a dar, que esperemos que se dé, necesario, eso es imposible, porque las Fuerzas Armadas
son fuerzas neutrales. Y si estamos presentes frente a esta comisión de punibles cometidas por el agente del Estado, ellos lo son y no se puede ser juez y parte. Y más aún, no se le puede incorporar elemento político a la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas tienen un principal fin y es resguardar la seguridad del Estado. Politizarlas sería un craso error. Bueno, fue lo que sucedió precediendo el golpe de Estado y significó en concreto una luz verde para que el golpe se viniese preparando con la antelación debida y con los elementos necesarios. Estos son otros elementos, Gonzalo, que claramente diferentes autores, Manuel Díez de Velasco, quien también le hace claridad a los elementos estructurales de sociedad internacional. En lo particular, sigo mucho a Rafael Calduc, así que, porque como te digo, tiene una lectura mucho más didáctica para que los estudiantes puedan comprender y entender. La comunidad y la sociedad. Es diferente, pero como te... Cuéntame, Gonzalo. Este autor español diferencia, por ejemplo, la comunidad con la sociedad internacional. Ya, perfecto. Por lo que estaba leyendo. ¿No encontraste mucha diferencia? Es que, como usted dijo, también las diferencias son mínimas. Ah, ya, pero perfecto. Este autor como que recalca esa diferencia, en diferencia de los autores. Pero también hay autores que hablan de comunidad y sociedad internacional como si fuera lo mismo. Claro. Yo en lo particular no prefiero no cometer ese error, no puedo incurrir en error a mis estudiantes, ni más faltaba, pero, y prefiero hacer esa distinción. La comunidad es lo macro y la sociedad internacional es lo micro. A medida que vayamos estudiando, te vas a dar cuenta, y sobre todo cuando veamos organizaciones internacionales u organismos internacionales, que vamos a ver los diferentes organismos internacionales, te vas a dar cuenta aún más por qué es tan diferente sociedad internacional de comunidad internacional. Claro. También Con, la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, la sociedad internacional, como usted dijo, es temporal, voluntaria y reglada. Ya, perfecto. Pero la sociedad internacional, por ejemplo, no siempre es temporal. Porque usted dio el ejemplo de la ONU, de la OTAN, por ejemplo, que aún existen. Aún existen, claro. Claro, hay muchas sociedades internacionales que fueron creadas con un propósito y una vez cumplido ese propósito, se supondría que debiesen haberse extinguido, pero no. ¿Por qué? Porque la realidad nos exige adaptarnos, adecuarnos, prolongarnos, evaluar la necesidad de esa sociedad internacional y justamente si la misma puede llevar a un fin mucho más próspero como tal. Entonces, es lo mismo que han venido implementando en cuanto a las medidas del COVID-19. Si la medida funciona, es una evaluación siempre de las sociedades internacionales y si sus fines por el cual fueron creados todavía se adecúan a las realidades actuales y claramente es así porque las comunidades cambian y así como tienen cambios positivos, también hay cambios negativos que la presencia de estas sociedades internacionales ayudan a ser como una especie de articulador y buenos reguladores que le imparten a cada uno de los estados, si pertenecen a ella, como unas directrices, es decir, como un faro, una luz guía, porque a veces los estados se pierden sobre todo en los contextos o directrices internacionales. Entonces, a veces hace falta un escalón, una sociedad, un órgano internacional que le diga a cada uno de los estados, quienes son los sujetos de derecho internacional público conformantes, señor Estado, usted no está realizando las cosas o no está realizando las acciones correspondientes a las directrices internacionales.
Porque así como también se exige un orden común en el Estado chileno, también se exige un orden común a nivel internacional. Ya, perfecto. Bueno, Gonzalo, preguntas. No, profesora, no tengo ninguna pregunta. ¿Seguro? ¿Quedó claro Sí, el tema de sociedad internacional y comunidad internacional? Porque pasamos a la próxima sesión, que es Derecho Internacional Público. Yo te claro, colgué la presentación en diapositiva. Voy a mandar solo una lectura obligatoria, Gonzalo, para no recargarte, si me permites el término. Y también te comentaba en los mensajes, en las comunicaciones y avisos, que la primera nota será un trabajo escrito, a ya. donde yo espero que ya tengamos absueltos los temas de sociedad internacional, de comunidad internacional, de derecho internacional público, de sus características y de fuentes del derecho internacional público. Sí, ¿Ya? por ¿Cuándo ejemplo, es? Dime, eh, dime, Gonzalo. las diferencias, por ejemplo, diferencia de la sociedad internacional con la comunidad internacional, que la Claro, sociedad es por temporal, supuesto, voluntaria y reglada. Y claro. la comunidad es universal, heterogénea e interdependiente. Fantástico, exactamente. Ese tipo de, claramente, como yo te lo dije, en los trabajos yo exijo mucho de la percepción y criterio del estudiante. Me interesa en este momento, ya que estamos bajo esta modalidad, formarte en un pensamiento crítico, porque estamos en un momento como nunca coyuntural y quiero aprovechar, valerme un poco de este momento coyuntural muy, muy lamentable, triste, pero también podemos darle una vuelta y mirar, mirar qué podemos hacer frente a un tema como lo es la pandemia y cuáles son las posibles soluciones internacionales en materia de salud. Es Claro, un tema realmente muy interesante para manejarlo en materia de derecho internacional público. es verdad. Entonces, eso, las pautas del trabajo te las voy a dar, yo coloqué la fecha, creo que 27 o 29 de abril, para que tengas el suficiente tiempo, por lo menos que estemos hablando de una semana para su presentación. Y creo que esa puede ser un buen sistema de evaluación para saber si se cumplieron los resultados de aprendizaje, por lo menos de esta primera parte. Profesora, esta va a ser la primera nota, ¿cierto? Esa va a ser la primera nota, sí, Es Gonzalo. para el 27 de abril de este mes. Sí, te voy a dar las pautas, pero ¿cuándo es la fecha de la primera nota parcial, de la primera prueba parcial? Tú tienes el calendario, es que yo no lo tengo a la mano. Voy a revisar si la tengo en Es en el- mayo, a ver, es creo en que es mayo. mayo. A ver, voy a... Sí, es en mayo. Entonces, como a mí me gusta siempre dar la información con antelación, te la daría por lo menos con una semana y media de antelación y todas las pautas, pautas de fondo y pautas técnicas en cuanto a presentación del trabajo, eh, para que tengas el debido tiempo de preparación del mismo. Ya, perfecto. Entonces, esta sería la primera nota. Sí, esa sería la primera nota. Y ahí vamos entonces viendo cómo obtenemos la segunda nota. Si es que Gonzalo, esto es muy paulatino, o sea, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta modalidad. Sí, es verdad. Sí, no lo sabemos, la verdad es muy paulatino, todo depende de... Depende- Como te decía, te colgué la lectura obligatoria, te colgué la presentación en PowerPoint de las nociones o introducción del derecho internacional público. Por favor, échales una mirada para que ya sea solamente explicarla rápidamente cuando ya estemos en la próxima sesión. Recuerda contestar la pregunta del foro, por ahí te envié un link para que también tengas como una visión. Em, y todo eso es nota calificativa de participación, ¿ok? Perfecto. Ya, No si había tienes algún mensaje, sí. problema, házmelo saber para contestar el foro, házmelo saber y ahí vemos la manera. Ya, profesora. Ya, Gonzalo, que tengas una excelente noche. Muchas Igual, gracias por la conexión y por favor, si tienes dudas en cualquier instante, en cualquier momento, házmela saber que yo te la absuelvo. muchas gracias, profesora. Ya, cuídate. Un saludo. Bella noche.
Igual, profesora, cuídese. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Gonzalo. Hasta luego.